Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto estar en este sexto webinar que de manera conjunta están llevando a cabo Corporativos CLN y Acotur. La verdad es que nos sentimos en casa. Agradecemos muchísimo a Acotur el que siempre nos haya abierto las puertas para que podamos nosotros estar platicando con ustedes, amigos de los clubes vacacionales. La verdad es que hemos tenido muy buenos comentarios sobre los distintos webinars que hemos estado implementando aquí. Y hoy vamos a abordar un tema que nos han estado comentando y que nos estuvieron preguntando al respecto sobre cómo podemos adaptar la operación ante una dinámica tan compleja como es este mundo que nos ha tocado vivir con esta pandemia. Antes de entrar en materia, yo quisiera que aquí estoy viendo en mi celular los comentarios, quisiera yo saludar a la gente que está conectando desde H10, nos están mandando saludos, muchísimas gracias por estarnos viendo. También desde Gil, en Hard Rock, en Legendary, en Los Cabos, muchas gracias Gil por tus comentarios, un abrazo amigo. Estamos viendo también a gente desde República Dominicana, de Travel Smart. Un saludo a todos los de Travel Smart. Un abrazo a mi tocayo Alejandro. Me da mucho gusto que se estén conectando también. De Marketing for Sunset Group, el equipo de Concierge. A Joel, muchísimos saludos por estar con nosotros. Tenemos también de Marketing for Sunset Group, nos están diciendo, de Sunset, de MDC, de Xcaret, un saludo a todos por ahí. La verdad es que también es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Y pues vemos que la verdad están conectando desde Cozumel, desde Acapulco, otra vez Punta Cana, del grupo Posadas, obviamente de Cancún, de Playa, de Puerto Vallarta también, de Unlimited Vacation Club, un saludo a todos allá. Entonces la verdad es que estamos viendo que como en otras ocasiones, pues nos están contactando desde distintos lugares y pues la verdad nos da muchísimo gusto que estos webinars hayan tenido tan buena aceptación y que estemos nosotros poniendo nuestro granito de arena para poder tener una nueva perspectiva de qué hacer en esta dinámica que nos ha tocado vivir en estos tiempos del coronavirus. Pues miren, mi nombre es Alejandro López, soy el director estratégico de CLN y desde hace ya algún tiempo hemos venido trabajando en CLN sobre una serie de conceptos y una serie de teorías y prácticas para poder nosotros afrontar este nuevo mundo y poder nosotros transformar y adaptar nuestra operación. Entonces, en este sentido, lo que ahorita les voy a contar, lo que vamos a empezar a platicar, tiene muchísimo que ver con algo que nosotros hemos vivido dentro de la empresa. Miren, hay una frase que se hizo muy famosa en los años 90, que incluso tiene ahí un adjetivo medio fuerte, pero creo que es importante el comentarlo. Cuando estaba Bill Clinton haciendo campaña para ser presidente, todos pensaban que George Bush padre iba a ganar, que se le iba a llevar de calle porque acaba de ganar la guerra del Pérsico. Y el director de la campaña, el que estaba haciendo toda la estrategia política para Bill Clinton, anotó 3 datos o 3 frases importantes que consideraba que eran las más importantes para poderle ganar a Bush. La segunda de esas frases se decía así tal cual y se hizo muy famosa, era como que el eslogan oculto de la campaña de Bill Clinton era: es la economía, estúpido. O sea, era así como, era lo que le querían decir a George Bush cada vez que empezaba a hablar de la guerra del Pérsico y que habían ganado y que tenían todo ese impacto a nivel internacional. Lo que le contestaban desde la campaña de Clinton era esta frasecita como: es que no nos importa que hayas ganado la guerra, el problema es que estamos en recesión, ¿no te das cuenta que es la economía, estúpido? Entonces esa frase se hizo tan famosa, obviamente nunca lo dijeron tal cual, o sea, nunca Clinton salió a decir esa frase como tal, pero era como que el eslogan oculto, era lo que decían los seguidores de Bill Clinton, y se hizo muy famosa esa frase durante esa campaña. Entonces yo quisiera quitarle el adjetivo, porque pues obviamente no me gusta mucho la dinámica con la que se expresa,
Pero yo sí, así como decían antes, es la economía. En la actualidad la frase, nuestro nuevo mantra tendría que ser es el siguiente, es la adaptación. Entonces definitivamente nosotros tenemos que entrar en una dinámica en la cual todo aquello que se está generando a través de esta dinámica del coronavirus la tenemos que ver bajo la óptica de la adaptación. Pues miren, voy a ver, ahorita sí ya veo que estamos aquí avanzando con el número de personas que ya nos están acompañando y que nos siguen llegando desde distintos lugares, siguen mandando los mensajes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Veo que también desde Tres Ríos nos están contactando, nos siguen desde UBC Acapulco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De Carisma, de Exotic Travelers, perdón, también están con nosotros. Pues bueno, miren, vamos a entrar en materia del Now J, del Fab Club de Veracruz, H10 Premium. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar entonces a hablar sobre cómo es que tenemos nosotros que enfrentar a este tiempo de crisis a través de una serie de dinámicas que vamos a platicar. Primero que nada y de manera muy rápida, pues LN es un corporativo que se dedica a la gestión del conocimiento a través de capacitación y a través de consultoría que estamos nosotros impartiendo en todos estos países que aquí ven. Obviamente en la República Mexicana, hemos estado en Centroamérica, hemos estado en el Caribe. La verdad es que, así tal cual, hemos estado en muchos de esos países, con excepción de Honduras, pero en todos los demás hemos estado trabajando en clubes vacacionales. En Honduras fue en un restaurante. Pero la verdad es que nos hemos dedicado durante muchísimos años a trabajar en clubes vacacionales, en tiempos compartidos, y las sedes que tenemos están en México, están en Mérida y están en República Dominicana. Ahí es donde nosotros tenemos sedes. La intención de nosotros es que cada uno de ustedes pueda descubrir su potencial. ¿A través de qué? A través de la enseñanza, a través del aprendizaje. Vamos entonces ahora sí que entrar en materia. Vamos a hablar de tiempos de crisis, tiempo de adaptar la operación. Y como yo les dije, si alcanzaron a ver el video donde yo los invitaba a este webinar, yo me puse a pensar, a ver, ¿cómo puedo platicar con ustedes un tema que habla sobre gestión del conocimiento, que hasta el final les voy a decir que es ese rollo de gestión del conocimiento, aunque vamos a estar hablando de él durante todo el tiempo, espero sin que sea una parte muy técnica o muy teórica. Yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo podemos abordar algo tan importante pero de una manera que sea ágil y que sea interesante para la gente? Y entonces en ese sentido, pues lo que vamos a hablar hoy, fíjense los temas vamos a hablar sobre Sherlock Holmes, sobre el Apolo 13, sobre piratería. También vamos a hablar sobre Eratóstenes, este gran pensador griego, sobre Reed Hastings y Mark Randolph, que quiénes son los creadores de Netflix, y sobre Einstein. Y entonces inmediatamente pues surge la duda de, bueno, ¿y eso qué carambas tiene que ver con la operación de un club vacacional, no? Créanme que sí, la verdad que estuvimos en CLN rompiéndonos la cabeza de cómo poder abordar el tema de adaptar la operación de un club vacacional a esta nueva realidad, y si escogimos estos temas tienen que ver con una metodología que queremos explicarles, pero no se las queremos explicar de manera así académica y de flojera. Entonces vamos a entrar en materia hablando sobre Sherlock Holmes, ¿ok? Y ahí van a ver cómo vamos a ir tejiendo precisamente la plática en relación a lo que es un club vacacional. Pero primero vamos a centrarnos en la imagen de Sherlock Holmes. Lo primero que se tiene que hacer cuando estamos enfrentando una situación compleja es solicitar información. Y la verdad es que si conocen un poco la historia de Sherlock Holmes, y aquí sí quiero hacer el paréntesis de, no sé, dependiendo de su edad, ¿qué Sherlock Holmes es el que conocen? No sé si conozcan el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., que hasta empieza algunas películas boxeando y casi calculando la trayectoria de los golpes que le va a tirar el rival. No sé si tengan esa versión tan hollywoodesca, o si han tenido la oportunidad de leer los libros originales de Arthur Conan Doyle. Miren, la verdad es que si nos apegamos un poquito al personaje original, Sherlock Holmes es un investigador que podríamos decir que es el precursor del CSI. O sea, básicamente lo que era una maravilla cuando surgen al principio de lo que vendría siendo el siglo XX, a finales del siglo XIX, cuando empiezan a surgir estas
estas novelas de Sir Arthur Conan Doyle, lo que venía siendo Sherlock Holmes así de, ay, ¿por qué es tan nuevo? Es porque en serio empezó a utilizar la ciencia para tratar de indagar y de solicitar información muy precisa para poder encontrar a criminales. Básicamente lo que estaba haciendo era medicina forense, estaba haciendo criminología, que para esa época era increíble. Ahora, aunque no lo crean, Sherlock Holmes sí está basado en un personaje real, en Joseph Bell. Joseph Bell, fíjense cómo es la historia. Él era un doctor, así como Watson, el amigo de Sherlock Holmes. Joseph Bell era un doctor que le daba clases al autor de los libros de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, que es el que escribe los libros de Sherlock Holmes, era médico. Y él tomó clases en la Universidad de Edimburgo y su maestro era Joseph Bell. Y Joseph Bell era tal cual, casi como Sherlock Holmes. Incluso a Joseph Bell le pidieron permiso, le pidieron ayuda la gente de Scotland Yard, los policías británicos, para atrapar a Jack el Destripador. De ahí viene la historia de Sherlock Holmes, de este personaje real que cuando sus alumnos de medicina le hacían alguna pregunta durante las clases, si la pregunta tenía una respuesta obvia, este doctor, Joseph Bell, contestaba elemental. De ahí viene la historia de Sherlock Holmes. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestro club vacacional? Que hay una frase que acabo de decir que dice, siempre que le pregunta algo Watson a Sherlock Holmes, que la respuesta para Sherlock Holmes es obvia, le contesta, pues elemental, mi querido Watson, ¿ok? Sin embargo, pues no es tan elemental, porque aquí van a ver cómo empezamos a tejer este punto hacia lo que es el club vacacional. Muchas veces lo que pareciera obvio no lo es tanto, porque hacer la deducción, que es lo que está haciendo Sherlock Holmes, lo que hace Sherlock Holmes es deducir. Pero ¿cómo hace esa deducción? A través de datos, a través de los puntos, a través de que ya tiene todos los elementos para poderlos conectar. Entonces, si tú no tienes esos puntos que conectar, si tú no tienes esa información nueva, si tú no tienes acceso a la nueva data, a los nuevos datos que hay con respecto a lo que tú tienes que hacer, pues va a ser muy difícil que puedas tú realmente definir cuáles son los elementos o cómo es que tienes que actuar. ¿Cómo vas a deducir tú cómo actuar si no tienes la información a la cual nos están, pues la información nueva que acabas tú de deducir? Entonces, por eso, lo primero que tenemos que hacer ante una situación de crisis es tener la capacidad de solicitar información. Por ejemplo, ¿cuál es el nuevo protocolo en la línea? Con toda esta dinámica que acaba de darse y toda esta situación desde el punto de vista de la salud que tenemos que llevar a cabo, pues ¿cuál es el protocolo en la línea? O sea, algo tan sencillo, o sea, como algo que hemos hecho durante años y años y años y años va a cambiar mi pitch, el orden del pitch va a cambiar. Algo tan simple como, ¿qué pasa si alguien de alguno de los dos de la pareja me quiere saludar de mano? ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es la información que tengo que yo solicitar a mi gerente, a la empresa donde yo trabajo, al club vacacional, para saber cómo reaccionar ante una situación así? ¿Cómo va a ser el nuevo saludo? ¿Sí? ¿Va a haber desayuno? Yo estoy escuchando con algunos clubes vacacionales que pues de plano ya no va a haber desayuno, en otros dicen que sí, en otros, o sea, hay una serie de perspectivas complejas en el sentido de que pues las cosas están cambiando. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para afrontar y adaptar tu operación ante esta crisis? Pues solicitar información. ¿Van a ser 90 minutos? O sea, realmente si el desayuno cambia o no va a haber el desayuno, si la dinámica, si el pitch, si el orden, vas a poder estar paseando por todas las áreas del hotel sin ninguna restricción, sí o no. Y créanme que las respuestas que yo he escuchado son variadas, ¿eh? O sea, ahí sí, aunque hay un protocolo, en el tema del protocolo de salud no hay mucho para dónde moverse porque las autoridades nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. En cuanto a la dinámica específica de cómo vamos a vender en cada club vacacional, pues muchos clubes vacacionales están tratando ahora sí que de inventar el hilo negro, y lo que tú tienes que hacer, así como Sherlock Holmes, lo primerito que tienes que hacer es solicitar información.
Si tú sigues con el chip de que vas a llegar ahorita, que empiecen a llegar las parejas, a hacer lo mismo que has venido haciendo durante muchísimo tiempo, no va a funcionar. Aquellos que ya se reactivaron, pues lo están viviendo ya, ¿sí? Están viendo que la dinámica definitivamente ha cambiado. Y entonces, ¿se acuerdan cómo empecé esta plática? Obviamente ya no voy a usar el adjetivo que le decían a George Bush cuando le decían es la economía y el adjetivo, pero nuestro nuevo mantra es la adaptación. Por eso la plática de hoy tiene que ver cómo vamos a adaptar la operación a estos nuevos tiempos, a esta nueva realidad. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer es solicitar información. Entonces, ya tenemos la información. Vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso, vamos a hablar un poquito del Apolo 13, que es acomodar la información. Y entonces, nuevamente, ¿qué tienen que ver unos astronautas con el tema de acomodar la información? Entonces, yo aquí les quiero hacer una pregunta y voy a ir viendo acá en el teléfono lo que ustedes me vayan respondiendo, ¿sí? Y mientras me van respondiendo, yo voy, les voy contando un poquito sobre esta historia. ¿El orden de los factores altera el producto, sí o no? A ver, ¿qué es lo que me dicen? Y aquí voy viendo el tema, así, ¿qué es lo que me van ustedes contestando al respecto? ¿Sí? ¿Qué es, entonces, qué es? ¿El orden de los factores altera o no altera el producto? A ver, ¿qué es lo que me van contestando al respecto aquí en el chat? Mientras me van respondiendo, les voy contando un poquito sobre la historia del Apolo 13. Y aquí, miren, yo respeto la forma de pensar de cada quien, nada más que quiero partir de la premisa de que tan siquiera yo sí creo que llegaron a la Luna. Si hay aquí alguien que crea en teorías de la conspiración y considera que nunca se llegó a la Luna, es respetable. Pero para los fines de esta plática, si crees que nunca llegamos a la Luna, nada más sígueme en el rollo para que te pueda explicar la historia bajo el concepto de cómo vamos a utilizar la historia de los astronautas para acomodar la información. Y muchos me dicen, sí lo altera. Hay algunos como María del Carmen o como Alejandro Mendoza que me dicen que no. Y entonces se están dividiendo, dicen sí no lo altera. Entonces, miren, la verdad es que yo así de las pocas, mira, aquí Luis Emanuel Basto dice, matemáticas no. En tiempo compartido es seguir la guía de los pasos ya demostrada muchas veces. Bueno, Luis Emanuel, ahí eso de los pasos demostrados muchas veces te la compro al 100%, nada más que va a haber una pequeña variante ahorita que empecemos a platicar. Y entonces, pues aquí me siguen diciendo que sí, que no, que sí, que no. Pues bueno, miren, vamos a hacer... Y pues no quiero ser más papista que el Papa, pero la respuesta es depende. Y aquí un pequeño homenaje a Pau Donés, que acaba de fallecer la semana pasada, el cantante de Jarabe de Palo, con esta canción que se llama Depende, que tal cual, ¿no? O sea, pues ahí dice, ¿no? Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Pues que, digo, no lo voy a cantar, obviamente, pero a él sí le sale, a mí no. Pero esta letra de la canción de Jarabe de Palo viene muy a colación por lo siguiente. Como bien comentaban, en matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Si tú dices 2 por 3 o 3 por 2, pues te va a dar 6. Ahí sí no altera el producto. Pero en muchísimas otras disciplinas, el orden de los factores sí altera el producto. Por ejemplo, en química. ¿Sí? Yo tengo un pariente, un tío que trabajó mucho tiempo en la Coca-Cola y que me comentaba que el tema cuando tú estás haciendo algunas bebidas o algunas situaciones de esa índole, tiene que ver no nada más con los ingredientes y la cantidad de ingredientes que pones, sino con el orden en que los vas colocando. Entonces sí, definitivamente depende de en dónde te estés tú desarrollando, si el orden de los factores altera el producto o no. Y entonces ahorita van a ver a dónde voy con el tema del club vacacional. Primero les cuento la historia del Apolo 13. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos el problema, la persona que sale ahí es Gary Sinise, que hace el personaje de Ken Mattingly en la película, que es aquel astronauta que a la mera hora lo cambian, porque en teoría le iba a dar viruela y se tiene que quedar en tierra, y el suplente es el que entra 2 días antes de que saliera la misión, es el que lo sustituye. Pero miren, aquí el punto de acomodar la información, si no han visto la película o si la recuerdan, hay un momento donde ya logran que los astronautas
dándole la vuelta a la luna y utilizando la gravedad de la luna como latigazo para que los regrese hacia la Tierra, tenían que encontrar una secuencia en la que prendieran la computadora y que pudieran tener todo listo para el reingreso a la Tierra. Y no tenían que pasarse de 20 volts. Si se pasaban de 20 volts, no iba a funcionar nada y se iban a estrellar en el reingreso. Entonces era muy importante la secuencia. Si no hacían los pasos en la secuencia indicada, que no sabían cuál era, y por eso estoy utilizando ese ejemplo, fíjense muy bien cómo estoy diciendo, no sabían cuál era. Y ahorita vamos a regresar al club vacacional, ¿ok? No sabían cuál era la secuencia exacta. Y tenían que estar acomodando los pasos. Y tenían que ver que al acomodar los pasos el uso de energía no excediera los 20 volts, porque si no, de plano el sistema no iba a operar. Y se la pasan. Obviamente todo está hecho en un tema de película, que casi cuando ya de último momento tenían que entregar esos datos es que logran la secuencia exacta y solamente una vez la pueden probar y llegan al control de la misión para dictarle la secuencia a los astronautas y que fueran prendiendo en la realidad del equipo en el espacio, y al fin y al cabo funciona. Pero ellos no sabían exactamente cuáles eran los pasos, sí sabían los pasos, pero no sabían el orden específico en el que se tenía que acomodar la información. Entonces ya tienes la información, ya tienes la nueva información, ahora la siguiente es, ¿cómo voy a acomodar esa información? Y entonces, pues, ¿cuál es la nueva secuencia de la invitación? ¿Sí? A los que ya están operando, a lo mejor ya, pues es esta, Alex, o sea, pues me dijeron que es tiene la siguiente secuencia, perdón, denme 5 segundos, César, se está apagando la computadora, ¿la puedes cargar? Porque si no me voy a quedar sin batería, perdón. Entonces, ¿cuál es la nueva secuencia en la invitación? O sea, vamos a poder estar esperando a la gente en el lobby y abordarla de manera directa, o va a ser de otra manera. ¿Cuál va a ser la nueva dinámica? No cambia, sí cambia, son los mismos pasos. ¿Cuál es la nueva secuencia en la línea? Como les comento, ¿no? O sea, yo he estado escuchando en algunos clubes vacacionales que están tratando de seguir las cosas como las han venido siguiendo. Hay otros que están cambiando las cosas, hay quienes de plano no quieren, bueno, no es que no quieran, sino que están por la nueva realidad de los buffets y toda esta dinámica, están pensando si hacen el desayuno, si no hacen el desayuno, están hablando de acortar tiempos. O sea, hay muchas situaciones donde definitivamente puede haber un tema de cambios. Cambia el orden en que digo una parte de mi pitch, o sea, independientemente de que la secuencia en cuanto primero haces esto, luego haces esto, bueno, ya estoy en el balcón, el rompimiento del pacto es igual, lo digo exactamente igual, digo primero algo, digo algo después, tengo que modificarlo, tengo que darle más peso al tema de la salud, al tema de la seguridad, o sea, ¿cómo acomodo la nueva información? Esa nueva información que obtuve en el paso anterior cuando solicité información, y aquí leí como de paso un comentario de alguno de ustedes, perdón que no leí tal cual la persona, dice solicitar información al cliente. Entiendo que en el proceso de venta tienes que solicitar información al cliente. Aquí yo estoy hablando de solicitar información a tu gerente, o sea, ¿cómo hago las cosas? ¿Cuáles son los nuevos protocolos? Y en el segundo paso, que es acomodar la información, bueno, ya me dijiste qué es lo nuevo, cuáles son los nuevos datos, ¿en qué orden lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Y entonces cambia la manera en que se define el power, o sea, todos vamos a poder estar ahí en la sala de espera, todos juntos, a ver cuándo me toca, etcétera, etcétera, o vamos a estar dispersos, o voy a hacer ventas. Bueno, yo estoy escuchando hasta de gente que ya no va a hacer ventas tanto en la sala, sino que algunos de los vendedores van a estar haciendo por teléfono. O sea, ¿se acuerdan lo que le dijimos al principio? ¿Es la adaptación? Pues es la adaptación, o sea, definitivamente. Entonces yo ya tengo la información, porque la solicité, ya la acomodé, y no es eso de acomodar la información no es algo que yo hice como vendedor a título personal, sino que de manera conjunta en la sala, de manera conjunta como club vacacional, ya me dijeron el orden, etcétera, 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 y ya tengo entonces en ese momento es que surge algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo? Que así como tal cual aquí el Hobbit está diciendo My Precious, eso algo nuevo es el conocimiento. Ya tienes un nuevo conocimiento. Entonces, miren, amigos, me queda clarísimo que ustedes tienen un conocimiento vasto de años de estar operando bajo un modelo exitoso, exitosísimo. O sea, cuando yo veo la cantidad de dinero que ustedes venden, en serio que
le pueden vender a alguien la Torre Eiffel y sin factura. O sea, así de buenos son ustedes. Pero, y es un gran pero, las cosas están cambiando. Y entonces tienes que generar un nuevo conocimiento. ¿Cómo es que a partir de ahora vamos a empezar a operar en los clubes vacacionales? Entonces, así como Sherlock Holmes solicitaba información hasta tener claro qué puntos tenía que conectar, y así como los del Apolo 13 tuvieron que se generar una nueva secuencia de pasos que fuera exitosa, pues igual ustedes en el tema del club vacacional, y lo tendrán que hacer de manera conjunta con sus gerentes y con sus equipos, y va a ser una situación constante, porque ahorita estamos en una nueva realidad de cuáles son los protocolos ahorita, pero qué pasa cuando, si nos va muy bien, que espero que así sea, y no hay un segundo brote, pero qué pasa si hay un segundo brote. O sea, entonces, o un tercero, o esto, no hay vacuna en muchos años, o si hay vacuna en un año, no lo sabemos. Entonces, la adaptación va a ser una situación constante. Entonces, son los primeros dos pasos. Ahora vamos a hablar de piratas, ¿ok? Que es el tercer paso. ¿Quién me dice quién es ese chamaco que aparece ahí con una... hasta le tomaron las huellas digitales y todo? ¿Alguien me sabe decir quién es ese personaje, ese chamaco que creo que en esa foto tiene como 20, 21 años? Alguien me dice, se produjo un error, entonces tengo que volver a entrar a la liga de YouTube para leer sus comentarios. Estoy entrando para leer quiénes son. Ahora sí, ya. Entonces, ¿alguien me puede decir quién es esa persona que está ahí ese pirata que acabo de poner? Y nuevamente hablando de teorías de la conspiración, no es un personaje muy, muy querido, a últimas fechas, incluso si mal no recuerdo, el 13 de junio hubo un día en contra de él, por conspiración, y ya, pues, pero sí, todos, Bill Gates, alguien por ahí me dijo que Hopkins, pero no, es Bill Gates, efectivamente. ¿Por qué estoy poniendo a Bill Gates como pirata? Ok, ahí va. Y tampoco es que tenga algo en contra de él, tiene que ver con esta película, Los Piratas de Silicon Valley, ¿ok? Entonces, vamos a contar esta historia para que vean que tiene que ver con el club vacacional. Piratas de Silicon Valley. Esta película que salió a finales del siglo pasado, creo, no me acuerdo bien si es 2000 o 2001, principios de este siglo. Esta película se hace para contar la historia tanto de Steve Jobs como de Bill Gates en relación a esto que se llama, les voy a decir el nombre así que usan los informáticos, ¿no? Interfaz gráfica de usuario. ¿Qué es eso? Ahí les va. Los que somos viejitos, si recordarán, a mí me tocó todavía en la universidad ver eso. Cuando tú le querías decir algo a la computadora, en vez de darle un clic a un ratón o al mousepad, tenías que escribir un comando. ¿Sí? O sea, si tú querías decir que copiara un archivo o que pegara algo, tú le tenías que poner ahí copy o tenías que poner paste con una serie de un código de programación. No es que tú programaras, hicieras el software, pero sí tenías que saber un poquito del lenguaje para darle órdenes a la computadora. Y por eso las computadoras en un inicio pues eran de geeks, eran de nerds, porque no era algo así que, ay, qué sencillo es utilizar una computadora. En el momento en que se genera la interfaz gráfica de usuario, que no es otra cosa que, si quieren, de manera no teórica, y si alguien sabe mucho del tema, discúlpenme, solamente lo estoy diciendo así como para explicar, es el Windows, ¿ok? Me queda claro que Windows no fue el primero, pero es así que le das clic, o sea, en vez de poner el comando para abrir el archivo, pues ves una carpeta y simplemente le das clic allá, y entonces al dar clic estás dando el comando, estás dando la orden a la computadora para que ejecute esa función. Eso es la interfaz gráfica de usuario. Entonces la película narra la historia de cómo en Apple, con lo que vendría siendo la Macintosh, desarrollaron esa interfaz gráfica de usuario y que hicieron una alianza, incluso firmaron un contrato con Microsoft para que les ayudara con algunas de las funciones. Y de repente el canejo Bill Gates pues casi copia lo que había tenido acceso de Apple y no da de altas el Windows en Estados Unidos, sino que la primera vez que saca al mercado Windows lo hace en Japón, donde no tenía restricciones legales al respecto. Y esto acabó en una demanda de años que iba perdiendo Apple en las distintas etapas por las que iba pasando en el sistema judicial, hasta que por una situación estratégica y comercial Steve Jobs perdona
a Bill Gates y se hace su aliado cuando entramos ya en la época de los iPads, iPods, etcétera, etcétera, se convierte en su aliado. Pero sí acabó en demanda. Ahora, aquí la pregunta es, pareciera que Bill Gates es el pirata y le pirateó la información a Steve Jobs. ¿Alguien sabe qué compañía es la que realmente hizo la interfaz gráfica de usuario y que estos dos se la transaron a esa compañía? Porque realmente no fueron ellos los creadores. ¿Alguien sabe? Si lo saben, mis respetos, porque la verdad es que, a ver, Paulina serie con alguien sabe, si no la saben ahorita ya la salto, porque esa sí está muy técnica. No, hasta ahorita no. Si alguien me la contesta, pues la le felicito por su conocimiento de esta historia, pero no fueron ni Microsoft ni fueron ni Apple. No es. ¿Qué me están diciendo que es IBM? No, es Xerox. Esa computadora que ven ahí, la Xerox Alto, fue la primera computadora que utilizó esta interfaz gráfica de usuario. Y lo que hizo Steve Jobs es que a varios de los colaboradores que trabajaban en esta empresa los convenció de pasarse a Apple. Y de ahí Bill Gates, cuando hizo el acuerdo con Steve Jobs, se lo llevó a Microsoft, ¿no? Pero los primeritos que lo hicieron fue Xerox. Y tú dices, ¿Xerox en computadoras? ¿Qué tiene que ver Xerox en computadoras? Y ahí va el tema. Fíjense, va la pregunta. ¿El conocimiento es de tu empresa o de tus colaboradores? Pregúntenselo a Xerox, ¿sí? Y entonces ya hicimos toda la solicitud de información, ya hicimos los nuevos procedimientos de nuestro club vacacional y ya tuvimos juntas y ya tenemos los nuevos manuales y ya definimos el nuevo pitch y no sé cuánto, y de repente una de las personas clave dentro de la organización se va y se lleva el conocimiento. ¿De quién es el conocimiento? ¿De la empresa o de los colaboradores? Tiene que ser de la empresa, ¿sí? ¿Tienes documentado el conocimiento de tu empresa? Porque créanme, personas van, personas vienen, y perdón que lo diga así, nosotros nos dedicamos a eso. Es increíble la cantidad de clubes vacacionales que no tienen documentado sus procedimientos y los pasos a seguir. Y aquí también quiero ser muy respetuoso con esto. O sea, me queda claro que al lugar donde yo vaya, me enseñan su manual y me entregan un documento en Word normalmente de unas 60, 70 cuartillas, donde viene el procedimiento que están manejando. ¿Saben cuál es el problema de eso? Que cada vez que me entrega eso el gerente de la sala o el director de proyecto y yo contrasto eso que está escrito con la realidad de lo que están haciendo los vendedores en piso, ¿no? O sea, créanme que ese manual está muy bonito en el cajón de ese gerente o de ese director de proyecto. Entonces, no nada más es documentar el conocimiento, sino estarlo actualizando y verdaderamente implementarlo. ¿Y cómo protejo el conocimiento que tanto me ha costado generar? Y ahí viene la última pregunta, ¿no? ¿Cuál es el punto intermedio entre proteger y esconder? ¿Sí? Porque sí me ha pasado que muchas veces esos manuales existen, pero están escondidos en un cajón y están desactualizados. Y ahorita, con todo lo que se viene, créanme que van a haber muchos cambios, van a haber muchas cosas nuevas, van a haber muchos elementos que se van a tener que estar actualizando y que se van a tener que estar documentando. Y como les ponía yo el ejemplo hace un momentito, ¿no? O sea, pues a lo mejor ahorita tenemos una nueva información que la estructuramos en ciertos pasos y la protegemos, y de repente, afortunadamente, viene la vacuna. Y pues muchas de las cosas que ya están en ese manual ya no aplican tanto, pero algunas sí se van a quedar y vuelven a cambiarse los manuales. O vamos a poner el escenario que nadie quiere, ¿no? Hay una segunda oleada, una tercera oleada y la vacuna no llega. Y entonces se van a poner más fuertes los controles desde el punto de vista sanitario. Va a haber otra dinámica en las salas todavía más compleja la que ya tenemos ahorita, después de esta primera oleada. No lo sabemos. Entonces, el proteger el conocimiento es algo muy importante dentro de la dinámica de un club vacacional. Entonces, tenemos acá un pequeño resumen, ¿no? Acuérdense, solicitar la información, tanto de forma interna o externa. O sea, a mis gerentes, ¿qué tengo que hacer? Los gerentes tienen que preguntar a las autoridades sanitarias, por eso dice externa, ¿no? Tenemos que tener la nueva información. Luego, acomodo la información y es cuando se genera el conocimiento, y después es muy importante que yo tenga que asegurar que ese conocimiento se quede en casa, que se quede en la empresa.
Hasta ahí vamos, ya vamos a la mitad, ¿ok? Vamos a entrar ahora al siguiente paso de este modelo, que es enseñar el conocimiento, ¿ok? Perfecto, ya tenemos el conocimiento, pero aquí entramos a un tema que a mí me encanta, ¿sí? Yo les dije que íbamos a hablar de Eratóstenes, y sí, vamos a hablar de Eratóstenes, pero antes de hablar de Eratóstenes quiero hablar de los mitos, ¿sí? Los mitos, pues desgraciadamente están presentes en todo, ¿sí? Y créanme que en clubes vacacionales no son la excepción, ¿no? O sea, también nosotros en el tema de consultoría, créanme que luego hay cada mito que uno escucha que dices, Dios mío. Les voy a poner uno, y perdón a los amigos que son de otras nacionalidades, y sobre todo los que se están conectando de Punta Cana, que veo que son varios. Pero les quiero hablar un mito. A ver, una pregunta. Miguel Hidalgo hizo el grito de independencia, ¿verdad? Y nos estamos independizando de los españoles. Esa sería la pregunta. O sea, el grito de Hidalgo era para independizarnos de España. A ver, ¿qué me dicen? El grito de Dolores de Hidalgo fue para independizarnos de España. ¿Qué onda, Eric? Saludos, Legendary. ¿Cómo estás, socio? A ver, ¿qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Ya les dio miedo contestar? Contesten lo que nos enseñaron en la primaria, no se preocupen. ¿Sí? Es lo que nos enseñaron. Y aquí Janina Cruz dice que no. Pero a ver, Janina, ¿contra quién fue entonces el grito de independencia? Héctor también dice que no. Y Leticia dice que sí, y otros dicen que no, y otra vez estamos aquí con que sí, con que no, con que sí, con que no. Pues bueno, ahí les va. Sí fue un grito de independencia. Pero no sé si han escuchado, no, perdón, nadie lo grabó. Si han leído lo que dijo Miguel Hidalgo esa noche del 15 de septiembre. Aparte de hacer el grito y que vamos a independizarnos, gritó ¡Viva Fernando VII! ¿Quién era Fernando VII? El rey de España. Entonces no estaba pidiendo Miguel Hidalgo independizarnos de los españoles. ¿Qué pasaba en España en esa época? Que Fernando VII había sido removido de su puesto por Napoleón Bonaparte y estaba en el gobierno español José Bonaparte, mejor conocido por Pepe Botella por su gusto por las sustancias etílicas, y lo odiaban los españoles. Pero el punto es que nosotros éramos una colonia española cuando España estaba siendo conquistada o estaba siendo invadida por los franceses. Entonces el grito de Miguel Hidalgo estaba en el contexto de decir, ¿saben qué? Vamos a independizarnos, pero no del rey de España. ¿Cómo vamos a ser una colonia de un usurpador? ¿Cómo vamos a estar nosotros bajo el yugo de Napoleón o de su hermano Pepe Botella? Ese es el contexto del grito de independencia. No es que, no como nos lo vendieron en la primaria de que, ay, sí, mueran los gachupines y muere España y viva nuestra nueva patria. No iba por ahí. Que después derivó en una lucha de independencia, sí, contra España, es otra cosa. Pero el grito original era en contra de la usurpación que estaba sufriendo en ese momento España. Y así hay mitos, o sea, hay un montón de mitos que si nos conquistaron, pues bueno, a menos que tú seas de una de las etnias indígenas originales, pues déjame decirte que no te conquistaron, o sea, tú eres el producto de una lucha de dos civilizaciones, la española y la prehispánica, que generaron México. Yo no sé por qué siempre nos hemos puesto del lado de los derrotados, pero bueno, así mitos hay muchísimos. Y ahí les va otro mito, que ahorita van a ver que tiene que ver con el club vacacional. La tierra es plana y por eso Colón convenció a los reyes de España de que iba a llegar y le iba a dar la vuelta para llegar a las Indias, porque contra lo que se decía en su época, él sí sabía que la tierra era redonda. Ah, está bien, ok. Primero que nada, Colón no fue el primero en llegar a América, fueron los vikingos, y como 9 siglos antes. Y desde el siglo III antes de Cristo, este señor que están viendo ahí, que se llama Eratóstenes, calculó la circunferencia de la Tierra. O sea, desde el siglo III antes de Cristo, nosotros ya como especie sabíamos que la Tierra era redonda. Obviamente no era así que digas, wow, qué popular y qué información tan conocida por todo el mundo. ¿Cómo calculó este señor la circunferencia de la Tierra? Y es lo que les quiero contar acá. Si ven ahí, tenemos
dos varillas que están proyectando una sombra. Y en una la sombra es totalmente recta y en otra tiene una pequeña inclinación. Entonces, él estaba un día en la biblioteca de Alejandría leyendo y se encontró con un dato que decía que a las 12 del día, de una fecha en particular, en Siena, había una sombra de 7.2 grados. Entonces, ¿qué es lo que hizo una mente científica como la de él? Dijo, pues bueno, la misma fecha, voy a poner una varilla y voy a ver si proyecta sombra, y no proyectaba sombra. Entonces, lo que él hizo fue, pues bueno, ¿por qué si la Tierra es plana, el mismo día, a la misma hora, en un lugar hay sombra y en otro lugar no hay sombra? No tiene lógica si la Tierra es plana. Sí lo tendría si fuera una circunferencia. Entonces, ¿cómo calculó la distancia o la circunferencia de la Tierra? Contrató a una persona para que caminara la distancia entre las dos ciudades. Y el resultado le dio 500 estadios, así medían antes la distancia en Grecia. 500 estadios viene siendo aproximadamente 800 kilómetros. ¿Okay? Como él sabía, y aquí ya me voy a la siguiente lámina, como él sabía que la circunferencia tiene 360 grados, y el grado que había precisamente era solamente de 7.2 grados la sombra, pues 7.2 grados es la 1/50 parte de una circunferencia de 360, o sea, 7 viene siendo una parte 50, para que me entiendan, de lo que vendría siendo la circunferencia total de la Tierra. Si divides los 360 entre 50 te da 7.2. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Agarró los 800 kilómetros, que es esa 50ava parte, y lo multiplicó por 50 y te da la circunferencia de la Tierra, 40,000 kilómetros. Esa es realmente la circunferencia de la Tierra. ¿Y qué fue lo que hizo este señor? Enseñar el conocimiento. Y muchísima gente en la época estaba claro que la Tierra no era plana, que la Tierra era redonda. Y entonces esos mitos que nos enseñan, ¿y por qué les estoy contando esta historia de Hidalgo, de los aztecas y los españoles y Cortés y Eratóstenes y todo? Porque como hay mitos en los clubes vacacionales, ¿no? El mercado X no compra, y más ahorita con el coronavirus, fíjate que no van a venir de tal país y están gastados y nada más van a... O sea, y empiezan a correr los mitos, pero de manera impresionante, ¿no? Mitos que ustedes luego han escuchado seguramente en los clubes vacacionales. Es tan importante el bonding que no importa el timing. Ajá, ¿seguro? No creo, ¿eh? O sea, créanme que cuando nosotros hacemos Mystery Shoppers y nos piden medir el timing, bueno, pues nos lo piden medir hasta por etapa, porque es así de importante para los que están al frente del proyecto. El peor mito que he escuchado, el no hit, no eat. Si no mientes, no vendes. Eso no es real, o sea, y perdón, pero es uno de los grandes mitos que desgraciadamente siguen haciendo daño a la industria. ¿Y por qué estoy hablando de estos mitos en enseñar al conocimiento? Porque tristemente es lo que luego se enseñan entre compañeros. Entonces, ahorita vamos a generar una nueva información, la vamos a acomodar, la vamos a proteger, pero por el amor de Dios vamos a enseñar el conocimiento que nos haga vender, que verdaderamente se adapte a esta nueva realidad. No vamos a tener tantos shots al principio, espero que en algunos meses más, pero al principio no. Tenemos que ser súper eficientes, y no lo vamos a hacer si seguimos manejando los mitos que hemos manejado en la industria desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Otro mito, no es que no me compraron porque son strokers. Ah, bueno, ok, no tiene nada que ver con la capacidad de venta que hayas tenido, ¿no? Sino porque vinieron solamente por los regalos. Entonces, no estoy diciendo que no existan strokers, por supuesto que existen, pero todos los que te tocaron como pareja tienen esa característica. Entonces, estos mitos empiezan a contarse dentro de la sala y generan una dinámica que no está pegada al verdadero conocimiento de lo que es la industria. Entonces, por eso ahorita aprovechemos esta nueva dinámica y esta nueva realidad para que enseñemos verdaderamente el conocimiento que nos va a hacer eficientes, porque créanme que vamos a tener que serlo, dadas las condiciones en las que ahorita vamos a tener que operar. Ahora vamos a hablar de renovar el conocimiento. Y aquí, fíjense cómo es la paradoja, ¿no? Reed Hastings, que es el que sale en la foto, él es uno de los dos dueños de Netflix. Y Netflix cuentan, digo, hay dos historias, les voy a contar la historia que viene al caso, ¿no? Cuentan que Netflix en cierta manera surge por Apolo 13, por la película que les conté al principio. ¿Por qué? Porque la rentó Reed Hastings y se tardó en devolverla y le cobraron $40 de multa por devolverla de forma tardía.
Y ahí fue donde dijo, no, definitivamente yo tengo que crear otro modelo que no sea el que maneja Blockbuster, ¿ok? Y entonces, ay, ya me adelanté, perdón. Ya, regresa, ya. Entonces, cuando estamos hablando de renovar el conocimiento, pues la historia de Netflix y de Blockbuster, pues como que queda muy bien, porque definitivamente, y más en la fecha en la que estamos, cómo vamos a adaptar la nueva operación a esta dinámica que estamos teniendo hoy, pues tenemos que estar renovando de manera constante el conocimiento, ¿sí? No solamente es enseñarlo, y ojo, por favor, a lo mejor mi gerente me enseñó una protocolo, una nueva técnica el mes pasado, y con esta situación hay algo que cambia y me mueven el tapete otra vez y me cambian lo que me enseñaron el mes pasado por una nueva dinámica, un nuevo pitch, pues así va a ser. Es la adaptación, acuérdense cómo empezamos la plática. Entonces, al renovar el conocimiento, pues fíjense lo que le ocurrió a Blockbuster. Muchos han contado la historia de que precisamente Netflix surge, no, bueno, estoy dando yo por sentado que todos conocen la historia de los inicios de Netflix. Netflix surgió como una compañía que te mandaba DVDs por código postal, o sea, por correo, ¿sí? Para que tú no tuvieras que ir a la tienda en línea. ¿Dónde pedías las películas? Entrabas a un sitio de internet, un sitio de Netflix, y ahí tenías el catálogo y ahí escogías tus películas. Netflix te mandaba por correo tus películas y te mandaba una ficha ya pagada para que pudieras tú poner en el correo la película que ya habías visto y la devolvieras. Cuando tú te suscribías un mes, te podían estar mandando películas, pero no te mandaban la segunda hasta que hubieras devuelto la primera. Y así es como empezó Netflix. La verdad es que fue un éxito, pero hubo un momento que por un tema de capitalización, ¿sí? Netflix se acerca a Blockbuster y hablan con el CEO de Blockbuster y le dicen, oye, mira, la verdad es que nosotros tenemos toda la idea de generar esto en línea y la idea de lo que viene siendo en Netflix se la cuentan a Blockbuster y le dicen, ¿qué te parece si nos compras? Cómpranos por $50 millones. Y Blockbuster se rió en su cara y pues les dieron las gracias. Blockbuster en el 2004 sacó su versión tipo Netflix, o sea, trató de hacer lo que está haciendo Netflix y pues obviamente no le funcionó, al grado de que pues ustedes saben la historia que Blockbuster desapareció del mercado. Pero aquí, cuando hablo de renovar el conocimiento, y por eso estoy trayendo esto, ¿cómo renovaron Reed Hastings, que es el que les digo que sale en la foto anterior y es el que está aquí a la izquierda, y Mark Randolph, cómo renovaron el conocimiento de su empresa? ¿Sí? No es que ellos hayan visto algo que Blockbuster no haya visto. Blockbuster también intentó hacer algo similar a lo de Netflix. Aquí lo que hicieron ellos es el data mining. ¿Qué es eso? Pues miren, es tan sencillo como desde que iniciaron con el tema de las películas por catálogo que mandaban por correo. ¿Se acuerdan de las que antes calificábamos las películas de Netflix con en 5 niveles? Que tanto me gustó, la recomendaría mucho, o sea, como si fuera una escala de Likert, ¿no? Y que nosotros podíamos calificar las películas. Bueno, pues desde ese entonces, empezaron a obtener datos y datos y datos de qué es lo que le gustaba a la gente, qué era lo que compraba más. En el 2017 esa escala de 5 valores cambió y pues ahorita solamente podemos decir thumbs up o thumbs down, es lo único que podemos decir, pero gracias a todo lo que viene siendo la Big Data, que no me voy a meter ahorita en ese rollo, pero es que captan absolutamente toda la información de nuestro comportamiento. Hasta cuándo le ponemos pausa, cuántas veces vimos una película, o sea, cuáles son los títulos que más se ven y cómo es que renuevan su catálogo, pues en base a la información de los más de 151 millones de usuarios que somos actualmente en Netflix a nivel mundial. Entonces, esa dinámica es la que le permite a ellos estar renovando de manera constante el conocimiento. O sea, no es que, tuvieron la idea brillante que los demás no tuvieron. No, ellos tuvieron la idea brillante de estar constantemente obteniendo información de sus usuarios para mejorar la experiencia de los mismos. Y entonces, en ese sentido, en un club vacacional, pues, ¿vas a seguir usando las mismas técnicas? Híjole, no sé si siempre van a ser las mismas técnicas de venta. Algunas han de ser una situación que son eficientes ahorita en el COVID y en el post-COVID y son súper eficientes, pero no necesariamente todas.
Tu producto se adapta a las nuevas generaciones. Los millennials van a querer comprar una membresía de 30 años, de 20 años, cuando no se comprometen a nada. No me maten los 2 millennials que me están viendo aquí que ya están sonriendo, bueno, ni se casan, ¿no? Entonces, esta dinámica, pues definitivamente vamos a renovar nuestro producto, y tu material de apoyo va a seguir siendo lo mismo, vamos a tener que utilizar otra dinámica. La gente va a poder tocar el libro de RSI, o se lo vamos a tener que enseñar en el iPad, o ahora sí vamos a usar lo del World Tour. Ahora sí vamos a estar utilizando las pantallas que muchas veces se hacen inversiones importantes en ellas y las pasamos en 1 minuto. A lo mejor ahorita se las tenemos que usar más. ¿Es válido seguro usando el bloque amarillo? Pues de repente sí, de repente no lo sé, ¿no? Y los procedimientos que definas hoy servirán mañana, lo que les comentaba. Entonces, fíjense cómo toda esta dinámica es algo que no se detiene. Vas a tener que estar renovando el conocimiento, y más en la situación que nos toca vivir el día de hoy. Y por último, ya para concluir, hay que emplear el conocimiento. Y si les estoy poniendo la foto de Einstein es por algo, ¿no? Porque pues, él era un teórico, ¿sí? Y en el mundo de la física, ¿no? Entonces tú dices, pues qué padre la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, qué interesante. Qué bueno que le enmendó la plana a Newton. Ok, muy bien, ok. Y, o sea, pues eso se podría quedar en la dinámica de las matemáticas y de los físicos y de los que entienden lo que escribió, y que es una porcentaje minúsculo de la humanidad el que entiende realmente las fórmulas que escribió en su tratado de 1905 Einstein. Pero todo al fin y al cabo pareciera que eso está en el terreno de lo teórico, y que se quedó, hablando de quedarse en el cajón, pues que como que se quedó ahí en la estantería de libros de los físicos y de los teóricos, y pues eso cómo lo vamos a emplear, ¿ok? Pues aunque no lo crean, pues la teoría de la relatividad, o uno de los principios de la teoría de la relatividad, lo usamos todos los días. Sí, precisamente, en el GPS. Si han escuchado, seguramente sí, porque en muchas películas lo comentan, que el tiempo en el espacio no es lo mismo que el tiempo en la Tierra. Pues, ¿qué creen? Lo mismo le pasa a los satélites. Los satélites están a 20,000 kilómetros de altura y van casi a 10,000 kilómetros por hora. Entonces hay un desfase, pero de nanosegundos, entre el tiempo que ellos están viviendo y el tiempo que tenemos nosotros en la Tierra. Si la gente que hace los GPS no aplicara una serie de fórmulas matemáticas para ajustar esos nanosegundos, créanme que tendríamos un desfase aquí en la Tierra, no de nanosegundos, sino de algunos segundos, que no harían que tú pudieras estar manejando en tiempo real viendo, da vuelta aquí. Probablemente pasaría que te pasas de la vuelta y 15 segundos después era vuelta atrás. Gracias a que hicieron esos ajustes y esos cálculos y pudieron adaptar su programación a ese desfase de tiempo que hay entre el espacio donde están los satélites y el lugar físico en el que nosotros nos encontramos en la Tierra, es que el GPS funciona. Y aquí viene un ejemplo concreto de cómo muchas veces esos datos que parecían de científicos locos nos sirven de manera concreta para poderlo emplearlo en nuestra realidad. Y aquí vienen algunas preguntas, ¿no? Como ya lo he dicho, ¿no? Pues a lo mejor se ve bonito tu manual de procedimientos en el cajón. La idea es que lo uses y que lo tengas a la mano. ¿Cómo hacer? Y aquí viene esta segunda pregunta, es muy importante. ¿Cómo hacer uso de nuevo conocimiento por tu cuenta? Y aquí, ojo, no te estoy diciendo ni que rompas los procedimientos que te dé tu gerente, ni que inventes el pitch. Yo me he encontrado con, no voy a decir el nombre del lugar, pero yo me acuerdo mucho de una historia de un gerente que llamó a un liner y que le empezó a preguntar sobre el rompimiento del pacto, y el cuate se sacó de la manga una respuesta de que no hacía el rompimiento del pacto donde le habían dicho, que en ese club vacacional era en el balcón, utilizaba otro pitch y según él era más eficiente cuando sus números no lo reflejaban. Bueno, le ha puesto el gerente, ¿para qué les cuento? Porque pues estaba tratando de inventar el hilo negro donde no debía. No, aquí a lo que me refiero es, tienes un pitch, tienes una serie de procedimientos, te enseñan una serie de técnicas porque ustedes dan mucha capacitación en los clubes vacacionales, pero aún así ustedes tienen acceso a muchísima información.
siguen a distintos gurús de las ventas, están viendo distintas técnicas. Entonces, ¿cómo sin romper los protocolos y sin romper los procedimientos que tienes que seguir, cómo puedes estar haciendo uso de nuevo conocimiento? ¿Cómo puedes crecer tú como vendedor, como persona, ¿no? Ahora, ¿estás dispuesto a que cuando estés en esta nueva dinámica la riegues, te equivoques y que tengas que aprender en el proceso? Esta pregunta que parece así como que mucha gente la respuesta es, sí, claro, pero en la realidad no. ¿Por qué? Porque les da miedo equivocarse, les da miedo regarla y por eso no cambian. Y ahorita la regla del juego, acuérdense que es adaptarse. Es adaptarse. Y por último, es la última pregunta que quiero hacerles antes de allá hacer un resumen total de lo que hemos venido hablando es, ¿cómo vas a llevar a la práctica lo que te hemos enseñado en estos webinars? Me queda claro que este webinar en particular tiene mucho que ver con cuestiones, sí que afectan la operación, pero muchas de las decisiones tienen que ver también con gerencias o con directores de proyectos. Me queda claro que este en particular es algo conjunto, pero los otros que hemos dado son cuestiones directas y una serie de elementos concretos para ustedes en la operación. ¿Cómo vas a llevar a la práctica todo eso que te enseñó Emiliano del lenguaje corporal? ¿Cómo vas a estar en un buen mood? Como te enseñamos en respecto a todo lo que Marco te dijo de estar con una mente positiva, todo este tema del neuromarketing que te enseñó Martín, las técnicas de ventas que Eric te enseñó, todo este tema de las preguntas inteligentes, todo el bagaje que nos compartió mi tocayo Alejandro en el webinar pasado, todo eso, ¿cómo lo vas a ir adaptando? ¿Cómo lo vas a ir implementando en la práctica en estos webinars? Y lo que ahorita yo te estoy comentando, ¿cómo vas a adaptarte a esta nueva realidad? ¿Cómo vas a usar este procedimiento de 6 pasos? ¿Cómo? Bueno, primero recordando cuáles son los 6 pasos y ya casi para terminar son 6. Y fíjense bien en las letras, por favor, aquí sí, fíjense bien en las letras con las cuales empieza cada frase, ¿ok? Porque vamos a formar una palabra. Entonces, primero es solicitar información, tipo Sherlock Holmes. Luego acomodar la información, como le pasó a los astronautas del Apolo. Luego proteger el conocimiento, para que no lleguen Steve Jobs o Bill Gates y nos pirateen el know-how que tanto trabajo nos costó, como le ocurrió a Xerox. Luego tenemos que enseñar el conocimiento y alejarnos de los mitos, que luego hay muchísimos mitos, y no nada más en su industria, luego les cuento los mitos que hay en la nuestra, y tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible que existan? Luego tienes que renovar el conocimiento. O sea, lo que tenías antes lo tienes que a veces que desechar, no todo, insisto, hay cosas que no van a cambiar, pero hay otras cosas que sí, y tienes que renovar el conocimiento. Ahora sí que es renovarse o morir. Y por último, tienes que emplear el conocimiento, no que se quede nada más como una anécdota que tomé unos webinars o tomé unos cursos, sino que lleves a la práctica lo que aprendiste. Y esas palabritas, perdón, esas letras que les pedí que pusieran atención, se resumen en una metodología que en CLN tenemos que se llama Sapere. Sapere, ¿sí? En italiano, y no es porque nos la demos por, ¿cómo se llama? De europeos, pero pues bueno, así salió la palabra. Sapere significa sabiduría, saber. Y eso es lo que nosotros queremos que pasen en los clubes vacacionales. Que se tenga no nada más el conocimiento, sino que a través de la gestión del conocimiento se llegue al saber, a la sabiduría, que es lo que nos va a permitir a nosotros marcar una diferencia concreta entre lo que era antes y lo que es hoy, y así es como nos vamos a poder adaptar a estos nuevos tiempos, así es como vamos a poder adaptar la operación. ¿En qué ámbitos, en qué áreas es que podemos aplicar la metodología Sapere? Pues en procesos, ¿sí? Que he hablado mucho en el webinar de procesos, pero también en el liderazgo. Por ejemplo, yo he escuchado, ya no va a haber briefings. No sé si en todos los clubes vacacionales, pero lo he escuchado en 3. Ya no, o sea, no vamos a estar juntos y que el gerente nos eche un briefing y entonces, ¿cómo vas a motivar a la gente, gerente? Ya hasta salió como rima. ¿Cómo va a motivar a la gente la persona que está al frente de la sala si por una cuestión de salubridad, no sé si permanente o temporal, el briefing que es tan peculiar y tan particular de su industria, donde se aplauden, donde se escuchan, donde te dan los números del día pasado y todo, y donde entran en ese mood de venta, cambia o ya no hay? ¿Cómo va a generar ese liderazgo? ¿Cómo vamos a gestionar este nuevo conocimiento?
¿Cuál va a ser la nueva cultura organizacional? ¿Cómo vamos a implementar todas estas dinámicas actuales de salubridad y de protocolos que nos están dando? Y por último, pues también en tecnología. ¿Vamos a seguir vendiendo igual? ¿Vamos a tener que hacer uso más de la tecnología? Muy probablemente sí. Es más, nosotros mismos en CLN, ¿vamos a seguir dando cursos presenciales? Pues esperamos, pero pues por el momento no sé cuándo, ¿sí? Espero que pronto, pero mientras tanto estamos haciendo un producto en línea, ¿sí? ¿Lo teníamos antes? Sí. ¿Así de sólido como lo tenemos ahorita? No. ¿Por qué? Pues porque tuvimos que gestionar el nuevo conocimiento y nos tuvimos que adaptar. Y así como a nosotros nos pasa en nuestra industria, pues les va a pasar también a ustedes. Las políticas corporativas definitivamente van a modificarse. Es innegable que van a haber nuevas políticas corporativas con lo que ahorita estamos viviendo. Y por lo tanto, dentro del modelo SAPERE, tenemos que pensar en cómo vamos a adaptar el nuevo conocimiento a una nueva estrategia de venta, a una nueva estrategia de mercadeo, a una nueva estrategia para alcanzar lo más rápido posible los números que teníamos antes de esta contingencia. Pues bueno, amigos, esto ha sido el webinar del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y pues bueno, si tienen aquí algunas preguntas, la verdad me gustaría mucho escucharlos. Ok, por favor. Aquí dice David Sánchez, debemos de aprovechar la situación porque la gente solo tiene guardado el billete. Que Dios te oiga, David, ojalá y así sea. Motivarse a sí mismo como siempre ha sido, como dice en El arte de la guerra, nos dice Luis Emanuel Basto, así es. Ok, gracias, dice David. No, pues gracias a ti, David. A ver, alguna pregunta, por favor, que tengan por ahí. ¿Sí? Gracias, excelente día, nos dice Marta Isabel. Nos están diciendo que no fear. Aquí dice Luis, ¿por qué proteger el conocimiento si estamos en tiempos de compartir el conocimiento? A ver, Luis, aquí la pregunta me parece válida, pero a ver, una cosa es que estemos en tiempos de compartir el conocimiento y mira que yo trabajo en una empresa que a eso se dedica, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es compartir el conocimiento. Pero también hay que considerar lo siguiente. Hay algo que te distingue como empresa o que te distingue como sala vacacional. Hay algo en tu ADN que haces distinto a los demás y que muy probablemente esa sea la pauta que te permita venderle a una pareja cuando a lo mejor en otro club vacacional no lo lograban. Y entonces ese diferencial de marca, esa manera de hacer las cosas tan peculiares que tienen en tu sala, es un activo, es algo muy valioso y es algo que costó años hacer y ahorita no tenemos años para desarrollarlo. Entonces, toda esta nueva dinámica que gestionemos a través de nuestro nuevo conocimiento, ¿sí?, es algo tan valioso dentro de tu propia empresa, dentro de tu propio ser, que sí lo tienes que proteger. Mira, te la pongo así, imagínate, y ha pasado, o sea, nos ha pasado. Nos contratan en una empresa para hacerles sus manuales, ¿ok? Y de repente, a los 2 años, nos encontramos que algo que era muy peculiar de esa empresa y que era algo muy específico de esa empresa y que habían hecho algo nuevo en algo que aparentemente no tiene mucho para dónde moverse, de repente está en otra sala. ¿Cómo llegó? ¿Quién se lo llevó? Y a lo mejor en ese primer club vacacional llegar a esas conclusiones les llevó años. Y los otros pues simplemente nada más lo tomaron, ¿no? Y no estoy diciendo que el gerente o el otro club vacacional haya hecho espionaje corporativo. Pues simplemente alguien de esa sala se fue a otra sala y pues se lleva el conocimiento. Entonces hay que tener cuidado en cómo protegemos el conocimiento, que es muy importante para nosotros. Muy buenos puntos, dice David. Bueno, David, gracias. La verdad es que, ok. Gracias, excelente información. Gracias, Rocío. Igual Alberto. A ver, otras preguntas. Digo, les agradezco mucho que estén tan contentos con la plática. Gracias por su tiempo. Excelente webinar, nos dice Gianluca. Gracias a ti, Gianluca. Pero a ver, otra preguntilla por ahí que tengan. A ver, me voy a ir yendo aquí para arriba en el feed para ver si no hay otra pregunta por ahí. A ver. Back to basics. A ver, el conocimiento. Miren, aquí hay un comentario dice que en varios proyectos que he estado, el closer que más hitea es el top seller. Ajá.
¿Y cuántas cancelaciones tiene? ¿Sabes cuántas empresas nos han contratado para tratar de bajar el número de cancelaciones porque el porcentaje no está dentro de lo que es común, dentro de lo que es común en la industria? ¿Sí? O sea, sí han habido varios clubes vacacionales que venden mucho y luego les cancelan. Y luego los bombardean como no tienes ideas en redes sociales y va perdiendo el prestigio la marca. ¿Sí? Entonces, pues la verdad es que ese tipo de mitos es algo que creo que es muy importante que vayamos haciendo a un lado, porque pues a lo mejor tienes el beneficio directo del momento de haber hecho la venta, pero muchas de esas ventas se caen o generas clientes insatisfechos que no te van a recomendar. Entonces es importante eso hacerlo a un lado. A ver, excelente, buen día para todos, gracias. Excelente semana. A ver, la verdad, en serio, de todo corazón les agradezco mucho todos los comentarios, pero a ver si por ahí hay otra pregunta. Si no la encuentro rápido, pues ya vamos a dar por terminado este webinar. Espero que, la verdad, que todo lo que acabamos de ver el día de hoy lo puedan ustedes implementar en tu trabajo. Ya se empezaron a hacer bromas entre ustedes. ¿Tú ves por ahí alguna pregunta, César? A ver. Híjole, perdón, acércalo para que no me... ¿Cuál? Hasta arriba. ¿Cuáles serán los nuevos materiales de trabajo para respetar la sana distancia? Ok, mira, cada una de las salas, lo que he estado escuchando, que van a implementar distintas dinámicas. Sí estoy escuchando que hay una tendencia más hacia lo digital. Tratando de que el contacto físico, la interacción entre los vendedores y las parejas y los clientes sea el menor. Mira, y hablando de adaptarnos y de romper cánones, o sea, a mí me ha tocado ver cómo hay algunos clubes vacacionales que hacen inversiones importantes en tecnología, sobre todo en el World Tour, o en iPads o materiales para los vendedores, y que muchas veces los vendedores siguen usando el libro de RCI o siguen usando el bloque amarillo, que no estoy diciendo que esté mal, ojo, no me vayan a apedrear, no estoy diciendo que eso esté mal, pero el punto es que la idea del club vacacional era que usaran más la tecnología y los vendedores se rehusaron a usarlo porque todavía tenían la oportunidad de seguir usando los instrumentos que venían usando durante años. Yo no sé, y ahí sí lo digo con toda humildad, yo no sé si eso va a ser factible en esta nueva realidad, que sigan usando tantos materiales físicos y que te escribo y te volteo y que estoy tan cerca, no lo sé, porque cada empresa está adaptando los protocolos de acuerdo a su propia realidad. Lo que sí sé es que viene más tecnología, lo que sí sé es que el tema de la distancia física va a ser el hecho de que podamos, que cada vez tengamos menos contacto con la gente, tan siquiera en esta primera etapa. Yo en serio le pido a Dios que encuentren la vacuna y que podamos regresar a la verdadera normalidad dentro de poco tiempo. Pero mientras eso ocurre, estoy seguro que contestando la pregunta que nos hacen, cada vez más iremos hacia elementos de apoyo de índole tecnológico que puedan pasar. Es como, miren, acaba de pasar ahorita. ¿Sí? Y miren que tanto César como yo nos embadurnamos las manos de gel y creo que es la segunda vez que lo veo en persona en 2 meses, porque la otra vez nos vimos en otro webinar, ¿no? Ahorita, acaba de pasar. Oye, otra pregunta que no sé, yo estoy medio ceguetas. Yo le pude haber pedido su celular, porque él leyó la pregunta, esta pregunta la leyó en su celular. Yo le pude haber pedido el celular, dámelo. Y él me lo acercó y yo con mi vista 20/20 no alcanzaba a leer y me tuve que acercar lo más que pude, pero no me pasó su celular, no lo agarré. O sea, acá acaba de pasar un ejemplo de lo que es la nueva realidad, ¿no? Y sé que los dos nos cuidamos y acabo de ver que se lava las manos, acabo de ver que yo me puse también gel antes de empezar el webinar y no nos prestamos nada, no tocamos nada uno del otro. Pues así va a ser. Y esa es la nueva realidad y va a tenerse que adaptar uno al tema tecnológico. Pues bueno, la verdad es que ya no veo, me encantó el Zapere. Ah, qué bueno, José Ovidio, muchísimas gracias. La verdad nos costó trabajo hacerlos, qué bueno que te gustó. Gracias a todos por conectarse y pues la verdad es que ha sido un placer para nosotros en CLN seguir trabajando con Acotur. Vienen más webinars, afortunadamente ya esta es una relación que llegó para quedarse, espero que por mucho tiempo. La verdad es que agradezco a todos en Acotur
el apoyo que siempre nos han dado, a Alberto, a Itzel, a Gaby, que siempre están al presente y que están ahí al pie del cañón con nosotros. La verdad es que muchísimas gracias por su confianza y pues nos vemos en el próximo webinar. La verdad es que hoy tenemos que hablar con Itzel, César, para ver cuáles son los 3 que vienen, cuáles son los 3 siguientes. Créanme que vamos a estar pensando muy bien cuáles son los webinars que vamos a estar dando en próximas fechas y que como siempre sean de utilidad para todos ustedes. La verdad es que para nosotros es un placer estar con todas estas semanas y todos estos webinars platicando con ustedes porque aprendemos también mucho. Y pues es un placer y pues entre amigos siempre nos sentimos a gusto. Les mando un abrazo y hasta la próxima.